Unidos en una sola voz y como miembros de una misma familia, damos inicio a Panorama Hispanoamericano. La información de la Iglesia en nuestro idioma. Bienvenidos a Panorama Hispanoamericano. Saludos cordiales a quienes están en sintonía de Radio María, y es que desde Radio María Perú les damos la bienvenida a una nueva edición del Panorama Hispanoamericano. Como cada semana nos encontramos para compartir las informaciones más relevantes de la vida de la Iglesia y del quehacer de Radio María en nuestros países de habla hispana. En esta edición recibiremos novedades desde Bolivia, Brasil, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Radio María, República Dominicana y Venezuela. Y como evento especial tendremos el diálogo en directo con Radio María Guinea Ecuatorial. Con espíritu de comunión y fe, iniciamos nuestro informativo. Iniciamos nuestro despacho y esta vez para conocer las noticias eclesiales en Radio María Bolivia. Un saludo cordial reciban desde Bolivia para todos nuestros oyentes de Panorama Hispanoamericano junto a la gran familia mundial de Radio María. Comenzamos este resumen. Eucaristía inaugural del encuentro de delegados de animación bíblica de la Pastoral. Con una celebración eucarística marcada por la cercanía y el llamado a la misión, Monseñor Pedro Fuentes, responsable de las secciones de animación bíblica para la Pastoral, Catequesis y Culturas, presidió la misa de inauguración del encuentro de delegados de animación bíblica para la Pastoral, convocado por el área de evangelización de la Conferencia Episcopal Boliviana. En su homilía, el prelado agradeció la presencia de los delegados provenientes de las distintas jurisdicciones eclesiásticas del país y destacó la importancia de que este encuentro no sea una instancia meramente formal u obligatoria, sino una verdadera experiencia de comunión y renovación misionera. Que no sea un encuentro al que venimos de mala gana, sino un espacio donde se encienda un fuego que luego podamos replicar en nuestras jurisdicciones, expresó. Monseñor Fuentes subrayó que conoce de cerca la realidad de las jurisdicciones de Bolivia, marcadas por profundas diferencias pastorales. Recordó, por ejemplo, la experiencia en el vicariato de Pando, con un número reducido de sacerdotes y un territorio amplio y desafiante, en contraste con arquidiócesis más numerosas como La Paz. Esta diversidad, afirmó, pone en evidencia el gran reto de revitalizar la misión evangelizadora desde la palabra de Dios, promoviendo espacios de reflexión bíblica en comunidades, parroquias y grupos pastorales. Es un gran desafío para todos nosotros crear reflexión en torno a la Sagrada Escritura, enfatizó. El encuentro, que congrega a los responsables de animación bíblica de las jurisdicciones eclesiásticas del país, se proyecta como un espacio de planificación, formación y renovación pastoral con el propósito de fortalecer una iglesia que escucha, anuncia y vive la palabra de Dios en la realidad concreta del pueblo boliviano. En otra información, Clero diocesano de la prelatura de Coro Coro inicia retiro espiritual en Cochabamba. El clero diocesano de la prelatura de Coro Coro dio inicio al retiro espiritual anual, un importante espacio de encuentro, reflexión y renovación pastoral. La misma se desarrolla del 23 al 27 de febrero en la Casa de los Hermanos Misioneros de Jesús, Eterno Sacerdote, en la ciudad de Cochabamba. En este tiempo de gracia participan el obispo, sacerdotes y diáconos permanentes, quienes se reúnen para fortalecer su vida espiritual, profundizar en la oración y renovar su compromiso con la misión evangelizadora al servicio del pueblo de Dios. Este retiro constituye un momento especial de silencio, meditación y comunión fraterna orientada a fortalecer la unión del clero y revivir el espíritu pastoral en el caminar de la iglesia local. La comunidad eclesial está invitada a acompañar espiritualmente este encuentro, también elevando sus oraciones para que sean espacios de profunda fortaleza, renovación interior y comunión sacerdotal, también que les proteja la Virgen María, que nos guíe, sostenga en estas jornadas de meditación y oración.
en el acontecer de Radio María. En esta Cuaresma, en Bolivia, seguimos caminando juntos como iglesia peregrina, viviendo este tiempo de gracia con espíritu de oración, conversión y servicio. A través de nuestra programación, acompañamos a las familias, a los enfermos, a los jóvenes y a todos los fieles que buscan fortalecer su fe en estos 40 días de preparación hacia la Pascua. En medio de las diversas actividades pastorales, celebraciones, reflexiones y gestos solidarios que se realizan en nuestras comunidades, Radio María Bolivia se hace presente como un puente de esperanza, llevando la palabra de Dios hasta los hogares más alejados. Que esta Cuaresma nos encuentre unidos, con el corazón dispuesto a renovarnos y a seguir anunciando con alegría el amor misericordioso de Cristo. Eso fue todo en cuanto a la información en Bolivia. En el informe estuvo Vanessa Ríos. Volvemos a Estudio Central de Radio María en Perú. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio María Bolivia por esta información y de inmediato vamos hasta Brasil. Nuestros hermanos también nos traen noticias y son las siguientes. Olá, salve Maria a todos do Panorama Hispano-Americano. Eu sou Karina Santos. Confira agora o destaque da Rádio Maria Brasil. Mantendo a tradição iniciada em 1970, o Papa Leão enviou mensagem especial para a campanha da fraternidade. Inspirado em um sermão de Santo Agostinho, o pontífice recordou que a Quaresma é um tempo privilegiado de conversão, oração e jejum, no qual os fiéis são chamados a redirecionar toda a vida para Deus. Na mensagem, o Papa destacou que este período também exige um compromisso concreto com a caridade, sobretudo com os mais pobres e necessitados, nos quais o próprio Cristo se identifica. Ele reforçou a importância da campanha da fraternidade, realizada há mais de 6 décadas pela Igreja no Brasil, sendo aqui o único país onde a Igreja promove anualmente uma grande campanha de solidariedade voltada à promoção da fraternidade cristã por meio da ajuda aos mais necessitados. Com o lema "Ele veio morar entre nós", a campanha deste ano convida à reflexão sobre a realidade das pessoas que sofrem com a falta de moradia digna. Esta não é a primeira vez que o tema entra em pauta. Em 1993, a campanha da fraternidade também abordou esta questão, denunciando a desigualdade urbana e o contraste entre a chamada cidade legal, estruturada, e a cidade irregular, marcada por favelas, cortiços e ocupações precárias. Naquele período, a Igreja chamou atenção para problemas como a especulação imobiliária, a má distribuição do solo urbano, a falta de saneamento, o crescimento de áreas de risco e a exclusão habitacional das populações mais pobres. Também defendeu propostas concretas como a regularização fundiária, construção de moradias populares, subsídios habitacionais, investimentos em infraestrutura e fortalecimento das associações comunitárias e da pastoral da moradia. Ao retornar o tema em 2026, a campanha da fraternidade reafirma que a fé e o compromisso social caminham juntos. Mais do que uma iniciativa anual, a campanha é um convite permanente à conversão do coração e também das estruturas sociais para que a fraternidade e a justiça se tornem realidade concreta na vida do povo brasileiro. Ao final da mensagem, o Papa confiou o Brasil à proteção de Nossa Senhora Aparecida e concedeu sua bênção apostólica a todos os que se empenham na promoção da dignidade humana. E com esta notícia, encerramos a nossa participação no Panorama Hispano-Americano. Saudações do Brasil! Até breve! Agradecidos por la información de nuestros hermanos de Radio María Brasil y a esta hora vamos a conocer el acontecer de nuestra iglesia, esta vez desde Radio María El Salvador. Un saludo fraterno, estimados hermanos de Panorama Hispanoamericano. Desde la tierra de nuestro obispo mártir San Óscar Romero, Radio María El Salvador, con la dirección de Padre Neftali Rogel y todo el equipo que labora en este proyecto de evangelización.
A continuación, las noticias más relevantes del acontecer eclesial en El Salvador. Radio María El Salvador realizó por segundo año consecutivo la antesala cuaresmal con diferentes hermandades a nivel nacional. Con el propósito de preparar espiritualmente a los fieles para el tiempo litúrgico de la Cuaresma, Radio María El Salvador realizó por segundo año consecutivo la antesala cuaresmal, reuniendo a miembros de distintas hermandades del país en un ambiente de fe, tradición y comunión eclesial. La jornada se desarrolló el 17 de febrero y marcó la antesala del tiempo cuaresmal. Desde la mañana, el equipo organizador coordinó la logística del evento, incluyendo la colocación y el recibimiento de las imágenes de Jesús Nazareno y de la Virgen María bajo la advocación de la Dolorosa. La parroquia Santa Alicia, ubicada en la residencial Altavista de Tonacatepeque, facilitó 3 imágenes para la celebración. La programación inició a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde se celebró la Santa Misa, presidida por el director editorial de Radio María, Padre Neftalí Rogel, y concelebrada por el Padre Francisco López, que es conductor de programa en Radio María. Al concluir la Eucaristía, los asistentes participaron en una solemne procesión con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, acompañando a su hijo, recorriendo una alfombra elaborada por la Hermandad de Jesús Nazareno de la Misericordia y la Hermandad de Cristo Vencedor de la Muerte, quienes también colaboraron en la decoración de las andas y el arreglo de las imágenes. La jornada culminó con la transmisión del programa especial Tras los Pasos del Nazareno, conducido por miembros de la Asociación Hermandad de Jesús Nazareno de Sonsonate, quienes compartieron junto a representantes de otras hermandades, fortaleciendo los lazos de fraternidad y devoción en el inicio del camino cuaresmal. Estas fueron las noticias generadas en El Salvador. Estuvo con ustedes Fernando de León. Bendiciones a todos. Gracias a nuestros hermanos de Radio María El Salvador por esta información y de inmediato vamos a conocer el acontecer desde Radio María Guatemala. Desde el país de la eterna primavera, Guatemala, reciban el cordial saludo de nuestro director, Padre Manuel Armando Abac Morales. En el detalle informativo le acompaña Leslie Velázquez. Este es nuestro informe para Panorama Hispanoamericano. En el Templo de San Francisco el Grande, Antigua Guatemala, se afinan los preparativos para la próxima beatificación de Fray Augusto Ramírez Monasterio, el mártir guatemalteco de los frailes menores, que fue asesinado en el contexto del conflicto armado interno que desangró el país por 36 años. Coincidiendo con el jubileo franciscano, por los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, el santo fundador. Se realizó en dicho templo una jornada de vigilia en la que se reflexionó sobre los 400 años del nacimiento del santo hermano Pedro de San José de Betancourt, el primer santo guatemalteco, terciario franciscano, originario de las Islas Canarias, así como sobre la próxima beatificación de Fray Augusto. La actividad contó con animación, reflexión, vía crucis, Eucaristía, hora santa y compartir fraterno. Asimismo, la familia del mártir antigüeño ha participado en varias actividades para compartir su testimonio. Los sobrinos de Fray Augusto compartieron con el vicario territorial, presbítero Enrique Ortiz Porras, en la parroquia Señor de Esquipulas, Don Justo, jurisdicción de Santa Catarina Pinula, compartiendo sobre las actividades de evangelización y la campaña de dar a conocer más la figura del mártir, próximo beato de la Iglesia guatemalteca. Las actividades realizadas incluyeron una reunión especial de trabajo de cara a la beatificación de Fray Augusto, la cual se llevó a cabo en el Salón San Francisco del Santuario Hermano Pedro, San Francisco el Grande. Se contó con la participación del arzobispo metropolitano, Monseñor Gonzalo de Villa, el presbítero Antonio Zuleta, canciller de la Curia, así como representantes de diversas instituciones, incluyendo al alcalde municipal de la Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, y el conservador de la ciudad colonial, Dr. Javier Quiñones, como representante del Consejo Nacional para la Protección de esa urbe, Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde vivieron los 2 santos franciscanos.
A dicho encuentro también asistieron las comisiones responsables de la organización de la beatificación del siervo de Dios, Fray Augusto Ramírez Monasterio, con el objetivo de coordinar esfuerzos, presentar avances y fortalecer el trabajo conjunto entre representantes de la Iglesia y las autoridades civiles e institucionales involucradas. De cara a este acontecimiento tan importante y de gran relevancia espiritual y pastoral para la comunidad eclesial guatemalteca, el vicepostulador de la causa de beatificación de Fray Augusto, Fray Edwin Alvarado Segura, informó que se están realizando distintas actividades para recaudar fondos para la actividad, entre ellas el apadrinamiento por parte de familias católicas a los sacerdotes que participarán en la ceremonia solemne de beatificación. La ayuda consiste en patrocinar la adquisición de una estola roja, como símbolo de la sangre derramada. También se aceptan voluntarios para las distintas comisiones. Hasta aquí nuestro informe para Panorama Hispanoamericano. Reciban el cordial saludo de nuestro director, Padre Manuel Armando Abac Morales. En redacción, Luis Fernando Gil Solares. En el detalle informativo, le acompañó Leslie Velázquez. Hasta una próxima oportunidad. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Gran servicio de nuestros hermanos de Radio María Guatemala, que en el informativo nos traen sus aconteceres, y de inmediato vamos a conocer las noticias desde Radio María México. Amigos de Panorama Hispanoamericano, los saludamos desde México, tierra de Santa María de Guadalupe. A nombre de nuestro director, el padre Jorge Antonio Luna Casillas, compartimos las noticias más relevantes de nuestro acontecer. El pasado 22 de febrero, varios estados del país, entre ellos Jalisco, vivieron una mañana marcada por hechos de violencia que entristecieron profundamente a la sociedad y que por su magnitud trascendieron a nivel internacional. Tras el informe emitido por las autoridades sobre lo sucedido, la Arquidiócesis de Guadalajara, a través de su cardenal José Francisco Robles Ortega, manifestó en redes sociales su pesar ante los lamentables acontecimientos registrados en la entidad. En su mensaje, elevó una súplica a Dios Padre, Señor de la historia, y a nuestro Señor Jesucristo, Príncipe de la Paz, para que no se tuvieran que lamentar pérdidas de vidas inocentes y para que la tranquilidad retornara al territorio jalisciense. Más tarde, el cardenal pidió la poderosa intercesión de la Virgen de Zapopan, patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara, conocida como la Pacificadora, para alcanzar la serenidad en todas las comunidades. Asimismo, exhortó a la población a mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades competentes y a seguir las medidas de prevención correspondientes. De igual manera, la Conferencia del Episcopado Mexicano difundió un comunicado invitando al pueblo de Dios a intensificar la oración por la paz que tanto necesita la nación. El llamado fue a orar en las familias, en las parroquias, durante la Eucaristía Dominical y en cada comunidad, confiando esta súplica a Jesucristo, Señor de la historia y Príncipe de la Paz. En este contexto, Radio María México transmitió la Santa Misa Dominical sin contratiempos, aunque en la ciudad de Guadalajara y en otras localidades se suspendieron diversas actividades ante el clima de incertidumbre. Los operadores de la emisora permanecieron en servicio para llevar la celebración eucarística hasta los hogares, reiterando que la paz debe reinar en todo lugar. Por otro lado, se vivieron también momentos de profunda fe y esperanza para el pueblo de Jalisco y de México. Los hermanos franciscanos del santuario de Zapopan trasladaron la imagen de la Virgen de Zapopan al balcón de la basílica, desde donde impartieron su bendición a los fieles que oraban por la paz en la región. En otro punto de la zona metropolitana, el padre Pedro, junto con el párroco Ricardo López, subieron al campanario de su parroquia con una custodia para bendecir a la comunidad, recordando que, aún en medio del miedo, el Señor está por encima de todos los males. Así, en medio de la incertidumbre, numerosos sacerdotes no dejaron sola a su feligresía y recurrieron a las plataformas digitales para transmitir la Santa Misa, llevando un mensaje de consuelo, esperanza y confianza a sus comunidades. Hasta aquí el acontecer de las noticias. Estuvo con ustedes Diana Casillas y David Pérez Ramos. Regresamos los micrófonos a cabina.
Agradecemos a nuestros hermanos de Radio María México por esta información importante para nuestro informativo, y de inmediato vamos a conocer las noticias desde Radio María Panamá. Gracias, compañeros y colegas de Radio María. Hoy les acompaña su servidor Joshua Lucero, saludando a todos los oyentes de Hispanoamérica. Iniciamos con la actualidad de nuestra iglesia en Panamá. En el marco del primer domingo de Cuaresma, la diócesis de Santiago y el pueblo de Atalaya celebró la festividad en honor a Jesús Nazareno. La solemne Eucaristía fue presidida por Monseñor Pedro Hernández, obispo del Vicariato Apostólico del Darién, quien destacó el centenario de dicha circunscripción eclesiástica, creada el 29 de noviembre de 1925 y confiada a los misioneros claretianos. Durante su intervención, el obispo reflexionó sobre los 100 años de servicio pastoral en una realidad compleja, invitando a los peregrinos a vivir una experiencia de reconciliación y servicio junto a Jesús Nazareno. Haciendo eco del mensaje del Papa León XIV, Monseñor Hernández enfatizó la importancia de la escucha atenta de la palabra y el ayuno de actitudes que destruyen la dignidad humana, que afectan tanto a la feligresía como a la jerarquía eclesial. Asimismo, advirtió sobre las tentaciones modernas del consumismo, el dominio sobre los demás y la manipulación del poder político, señalando que éstas desvían al ser humano de su propósito creador. El prelado también hizo un diagnóstico social, lamentando la pérdida de valores como el civismo y la responsabilidad en las nuevas generaciones, asimismo como la crisis en los hogares donde no se asumen los compromisos personales. Finalmente, hizo un llamado a la conversión auténtica, subrayando que el cambio del mundo comienza por la transformación individual. Instó a los fieles a no ser sensibleros ante las correcciones y a ver en ellas una oportunidad para renovar la fraternidad y la unidad en Panamá. Además, la Conferencia Episcopal Panameña realizó el lanzamiento oficial de la Misión Nacional Sinodal 2026. El evento, cargado de simbolismo, marcó el inicio de un proceso de evangelización que busca transformar la historia del país a partir de la conversión personal y el compromiso comunitario. En otras informaciones, tenemos que en una emotiva ceremonia celebrada este martes 24 de febrero en la parroquia San Lucas, la comunidad católica de Panamá rindió el último adiós a Monseñor José Agustín Ganuza García Oar, obispo emérito de la prelatura de Bocas del Toro. El prelado, nacido en Navarra, España, falleció el pasado 20 de febrero a la edad de 94 años, dejando tras de sí un legado de casi 7 décadas de servicio misionero en el país. La liturgia, presidida por el arzobispo metropolitano y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, Monseñor José Domingo Ulloa, congregó a fieles, clero y delegaciones de comunidades indígenas, especialmente del pueblo Nave Buglé, con quienes Ganuza mantuvo un vínculo estrecho y respetuoso durante sus más de 30 años de labor episcopal. Durante la homilía, Monseñor Ulloa destacó que el fallecido no fue un obispo de despacho, sino de camino, subrayando su entrega total a la dignidad humana y a la evangelización desde que llegó a Panamá en el año 1958. Ordenado obispo en 1972 por mandato del Papa Pablo VI, Monseñor Ganuza es recordado no solo como un académico y formador en el Colegio San Agustín, sino como un pastor que integró su historia personal a la memoria espiritual de Bocas del Toro. Sus exequias cerraron un capítulo histórico para la Iglesia panameña, reafirmando una vida dedicada por completo al servicio de los más vulnerables. De esta manera concluimos con las notas de Panamá en Panorama Hispanoamericano, hoy comunicando su servidor Joshua Lucero. Adelante, compañeros de Radio María, con más informaciones. Agradecidos con nuestros hermanos de Radio María Panamá por esta información. Ahora vamos hasta Paraguay. Nuestros hermanos de Radio María nos traen información a esta hora. Desde Paraguay, la tierra del dulce idioma guaraní, les saludamos en la paz del Señor para compartir Panorama Hispanoamericano. A continuación, nuestras informaciones. En la Arquidiócesis de la Santísima Asunción se inicia formación para ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. En un espíritu de profunda comunión y entrega, la Iglesia invita a los fieles a participar del curso para ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, una labor esencial que busca fortalecer la fe y el servicio en el seno de las comunidades. Este ministerio permite que los laicos, movidos por el amor al prójimo, se conviertan en portadores de Cristo mismo, llevando el consuelo de la Eucaristía a los hogares que sufren en la enfermedad
según las expresiones del padre Osmar Fleitas, asesor del Departamento de Liturgia de la mencionada jurisdicción. Esta visita a los enfermos es tan importante porque es la presencia de la Iglesia que lleva a Cristo, como decía muy bien, a los enfermos, y por supuesto también, cuando es necesario, pues nos ayudan a la celebración de las misas y la distribución de la comunión. Entonces, este ministerio requiere una formación. Lo que nosotros vamos a ofrecer es una formación básica para que el sacerdote, el párroco o los sacerdotes asesores de los movimientos puedan conferir, digamos, este servicio, este ministerio a los laicos que se forman en sus comunidades, ¿no? Uh-huh. Las jornadas formativas comenzarán el sábado 7 de marzo en el Salón del Seminario Metropolitano. En la Casa Pastoral de la Conferencia Episcopal Paraguaya se realizó el pasado lunes 23 la reunión de la Coordinación Nacional de Laicos, con la presencia de Monseñor Amancio Benítez Candia, obispo responsable del área, y los coordinadores laicos de las distintas diócesis del país. La información fue publicada en el portal de redes sociales de la Coordinación Nacional de Laicos. Se mencionó que durante el encuentro, los representantes compartieron las actividades desarrolladas en sus comunidades, los desafíos actuales y las metas pastorales para este año. Monseñor Amancio Benítez Candia animó a los coordinadores a seguir trabajando con unidad, responsabilidad y espíritu misionero, según el informe. Radio María inicia programa de ecología. Cuidemos la casa común. Se denomina el nuevo espacio en Radio María dedicado a aprender sobre la relación del ser humano con su entorno natural y tomar conciencia de los cuidados que debe tomarse con respecto al cuidado del ambiente. La moderadora es la ingeniera Ilse Florentín y estarán participando en estos espacios diversos profesionales que compartirán sus conocimientos el primero y tercer martes de cada mes. Por otro lado, ya circulan las alcancías misioneras de Radio María en los diferentes comercios, casas de familia, y si vos también querés ser misionero, podés pedir la tuya al 0983 30 20 27 o en nuestro sitio web y redes sociales. De esta manera, compartimos las informaciones para Panorama Hispanoamericano. En la voz, Cristóbal Cardoso. Nos encontramos en 2 semanas. Ñandeyara Tapendero Basá. Que Dios les bendiga. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio María Paraguay por estos aconteceres compartidos en el panorama hispanoamericano, y a esta hora vamos hasta Venezuela. Nuestros hermanos de Radio María en este país nos traen la siguiente información. Desde Venezuela, tierra de los santos José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles, enviamos un fraterno saludo a nuestros hermanos de habla hispana y nos unimos con nuestro resumen eclesial de este día. La dirección del Centro de Cultura, Educación y Comunicaciones, en el marco del 80º aniversario de la Asociación Venezolana de Educación Católica, fue convocada para iniciar la celebración del 7º Congreso de Educación Católica, una iniciativa que busca consolidar un espacio profundamente sinodal para el sistema educativo nacional. Este encuentro fundacional contó con la participación de instituciones referentes como la Conferencia de Religiosos Religiosas de Venezuela, CONVER, la Asociación de Promoción de Educación Popular, APEP, la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, y diversas organizaciones que comparten el horizonte de una educación de calidad para Venezuela. Desde este centro se enfatizó que esta ruta de trabajo está en total sintonía con el proyecto de construcción del Pacto Educativo Global. Esta misión, impulsada originalmente por el Papa Francisco y reafirmada por el Papa León XIV, busca establecer una constelación educativa para alcanzar cada rincón del territorio venezolano. El objetivo principal es responder al llamado de la Iglesia para generar una alianza educativa que ponga en el centro a la persona, promoviendo la fraternidad y el desarrollo humano integral. La participación del Congreso de Educación Católica en este aniversario de la ABEC
subraya el sueño compartido de una educación que trascienda las barreras entre lo público y lo privado. El desafío planteado invitó a todos los sectores políticos, sociales, económicos y culturales a ponerse en marcha para devolver a la institución escolar su papel protagónico. Soñar con una educación que devuelva a la escuela su papel transformador desde los valores del Evangelio es lo que nos une y nos fraterniza como Iglesia. La ruta hacia el 7º Congreso de Educación Católica se presenta como una oportunidad para sembrar semillas de esperanza en el sistema educativo. Desde la comunidad eclesial se elevan oraciones para que este esfuerzo conjunto dé frutos abundantes que redunden en bienestar de los niños, jóvenes y docentes del país. Para finalizar con nuestra entrega, Campaña Compartir 2026. Cáritas de Venezuela impulsa esperanza y sanación en Cuaresma. En el inicio del tiempo de Cuaresma, Cáritas de Venezuela, brazo de acción social de la Conferencia Episcopal Venezolana, presentó oficialmente la 46ª Campaña Compartir 2026, bajo el lema Sanar la herida, abrazar la vida. Esta iniciativa, que da continuidad al compromiso pastoral de la Iglesia con el pueblo venezolano, propone acompañar a la población en un proceso de sanación integral que tenga como eje la esperanza cristiana y la dignidad humana. Inspirada en el pasaje del Evangelio de Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La campaña busca ser una ruta de restauración profunda de este tiempo litúrgico, de conversión y reflexión. La campaña Compartir 2026 trasciende la asistencia material y pone el foco en el bienestar integral de las personas y las comunidades. Sus ejes centrales comprenden salud física, atención al ciudadano del cuerpo y apoyo a los más vulnerables. Salud psicológica, promoción de la salud mental y emocional con el enfoque de acompañamiento humano. Salud espiritual, invitación al reencuentro con la fe y la confianza en la esperanza cristiana. Salud social, fortalecimiento de los lazos comunitarios y la solidaridad fraterna. La cartilla de animación pastoral de la campaña recuerda que la Cuaresma no es un desierto sin sentido, sino un camino hacia la restauración de quien sabe que es amado por la gracia, alentando a mirar las propias heridas personales y sociales como semillas de vida nueva. Las más de 600 cáritas parroquiales distribuidas en todo el país han iniciado actividades de sensibilización y acompañamiento. La campaña invita a la participación de comunidades, familias, colegios e instituciones para hacer realidad la solidaridad como estilo de vida. De esta forma finalizamos nuestra entrega de esta semana, bajo la dirección de Monseñor Tulio Ramírez, locución y edición José Gregorio Molina. Nos despedimos hasta una nueva emisión de Panorama Hispanoamericano. Dios nos bendiga. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio María Venezuela por esta información. A esta hora vamos también con el informe de Radio María República Dominicana. Muy buenas, hermanos de Hispanoamérica. Reciban un cordial saludo de paz de parte de toda la familia de Radio María República Dominicana. De inmediato, les presentamos el resumen de las noticias más destacadas de nuestra iglesia local, en la voz de Wilson de Jesús y Manauris de los Santos. Celebran misa de Cuaresma en la Catedral Estela Maris con el alto mando de la Policía Nacional. En el marco del primer domingo de Cuaresma, la Catedral Estela Maris acogió una solemne celebración eucarística que reunió autoridades eclesiásticas y al alto mando de la Policía Nacional en un ambiente de profunda oración y recogimiento espiritual. La Eucaristía fue presidida por Monseñor Manuel Antonio Ruiz de la Rosa, obispo de la diócesis Estela Maris, y contó con la presencia del director general de la institución policial, el mayor general Andrés Modesto Cruz, acompañado de su esposa y de altos oficiales. Durante su homilía, el obispo centró su mensaje en el combate espiritual propio de la Cuaresma, exhortando a los fieles a no ceder ante la tentación ni negociar con el mal, siguiendo el ejemplo de Jesucristo en el desierto. También destacó la labor policial como una vocación orientada al bien común.
recordando que el verdadero éxito no está en el cargo que se ocupa, sino en la firmeza de la fe y la coherencia de los valores. La celebración concluyó con una bendición especial para las autoridades presentes y con un llamado a vivir este tiempo litúrgico como camino de conversión, servicio y compromiso con la paz y la justicia social. Zona Colonial realiza Marcha de la Fe al inicio de la Cuaresma. La Zona Colonial celebró la tradicional Marcha de la Fe, el primer Vía Crucis de Cuaresma, bajo el lema "Desde el bautismo caminamos con Cristo". La caminata penitencial partió desde la parroquia San Pío X y culminó en el convento de los dominicos, donde se celebró la Santa Misa como cierre de esta jornada espiritual vivida en toda la arquidiócesis de Santo Domingo. La celebración fue presidida por Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, quien agradeció la participación de sacerdotes y fieles que caminaron con espíritu de oración y sacrificio. También estuvo presente Monseñor Benito Ángeles Fernández. Durante la homilía, el arzobispo recordó que la vida cristiana comienza en el bautismo, pero debe alimentarse constantemente mediante la oración, la comunión con los hermanos y la participación activa en la comunidad eclesial. Asimismo, exhortó a vivir la fe con coherencia y compromiso, especialmente en este tiempo de Cuaresma. La jornada concluyó en un ambiente de recogimiento y comunión, reafirmando el compromiso de los fieles de caminar juntos en este tiempo de preparación espiritual. Hasta aquí el resumen informativo. Continuamos con nuestra programación desde los estudios de Radio María. A continuación iniciamos el espacio Diálogo en Directo. Damos inicio a nuestro segmento Diálogo en Directo, un espacio de encuentro y comunión entre las Radio María de Hispanoamérica. En esta edición conversamos sobre el acontecer pastoral y comunicacional de nuestras emisoras hermanas. Nos enlazamos ahora con el Padre Andrés Esteban Benda, director de Radio María Guinea Ecuatorial. Hola Ruth, un saludo especial a ustedes ahí en el estudio y a todos los que nos están escuchando en este programa de Radio María, este programa hispanoamericano. Aquí desde Radio María Guinea Ecuatorial os habla el director, el Padre Andrés Esteban Benda. Padre Andrés, ¿cómo ha finalizado Radio María Guinea Ecuatorial el año 2025 y cómo ha arrancado el año 2026? Pues decirle que Radio María Guinea Ecuatorial en en el año que hemos concluido en el 2025, lo hemos concluido bien, con esperanza, con proyectos, con iniciativas. Y el año 2025 ha sido un año de trabajo, de concebir proyectos, de fijar nuevas metas, nuevos retos, pese a algunas dificultades que se pueden encontrar. Hemos querido sobrepasarnos un poco para salir de nuestro tal vez confort e ir un poco más allá. Y lo hemos terminado bien con los voluntarios, los colaboradores, el staff que está con nosotros, todo el mundo, los radioescuchas, y hay una buena sintonía y una buena acogida en ese año 2025 que hemos terminado. Y en el 2026, digamos que es con ese mismo impulso con el que hemos concluido el año, pues lo hemos mantenido en ese año 2026. Y gracias a Dios, pues la Virgen nos sigue apoyando, la Iglesia nos apoya, las autoridades, y seguimos sirviendo la palabra de Dios a las personas que lo necesitan.
¿Cuáles son los proyectos que tiene Radio María Guinea Ecuatorial para este año 2026? Pues los proyectos que tenemos en ese año 2026 son pues proyectos múltiples, ¿no? Tenemos varios proyectos. Primero, crecer más a nivel espiritual, pedir a Dios que nos ayude, nos asista espiritualmente como radio, elevar el espíritu, porque cuando el espíritu está elevado, podremos hacer otras muchas cosas también. El proyecto de poner más confianza en el Señor y dejar que esto realmente sea cada día más obra de Dios, obra de la Virgen. Proyecto espiritual, crecer. También tenemos pues proyectos de ampliar nuestra red de voluntarios, ampliar la red de colaboradores que tenemos y tenemos otro proyecto también que es el proyecto de ir configurando cada vez más la radio como una radio nacional al servicio de toda la nación de Guinea Ecuatorial. Y no solamente al servicio de una diócesis concreta, sino al servicio de todo el país. Y para ir configurando una sola programación y tomar iniciativas desde el trabajo en conjunto. Ampliar también el número de presentadores de programas que tenemos, etcétera, etcétera. Son muchos los proyectos que tenemos. Sobre todo ahora estamos con el proyecto de crear una nueva estructura, la sede nacional de nuestra emisora, y pues estamos pidiendo a Dios que nos inspire, que nos ayude y que nos dé la fuerza y los medios concretos para poder llevar a cabo ese gran proyecto de construir nuestra sede nacional, la sede de Radio María aquí en Guinea Ecuatorial, para desde ella ir configurando todo al servicio del pueblo de Dios, al servicio del pueblo de Guinea Ecuatorial. Padre, nos hemos enterado que Radio María Guinea Ecuatorial también se está preparando para la llegada del Santo Padre. ¿Qué tal la preparación? Pues eso, digamos, aunque no se ha puesto dentro de los proyectos, es también un reto que tenemos en colaboración con la iglesia local y en colaboración con las autoridades nacionales para recibir al Santo Padre. Radio María, pues dentro del grupo de todos los medios de comunicación nacionales y eclesiales, Radio María también aporta su granito de arena para que la visita del Santo Padre a nuestro país sea un éxito para todos nosotros. Por eso vamos preparando nuestros voluntarios, vamos afinando nuestros equipos, vamos pues ajustando las cosas, mejorar también la cobertura de internet, todas esas cosas, porque sabemos que muchas emisoras de Radio María en el mundo posiblemente nos pidan la señal, sobre todo en Latinoamérica y en África, pues nos pedirán la señal para poder transmitir en directo las celebraciones y los encuentros que tenga el Santo Padre aquí en nuestro país. Pues por eso nos estamos perfilando, mejorando, sobre todo pues entrando en el gran programa y la gran organización que organiza el Estado de Guinea Ecuatorial juntamente con la Iglesia, y la Radio María colabora con la Iglesia, colabora con el país, colabora con los guineanos y los radioescuchas para que no solo el evento del Santo Padre, sino todos los acontecimientos de la fe, de la vida eclesial, de los acontecimientos parroquiales, todo lo que concierne el bien del pueblo y el bien del reino de Dios, estamos involucrados para que sea siempre lo mejor que salga. Así que en eso estamos preparándonos como todo el mundo
y en su momento pues tendréis noticias nuestras a partir de nuestras antenas y a partir de nuestra señal para que viváis también ustedes la visita del Santo Padre en nuestro país, aquí en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo está preparando el pueblo de Guinea Ecuatorial la llegada del Santo Padre? Pues decirte que aquí en nuestro país, en Guinea Ecuatorial, todo el mundo se está preparando para recibir al Santo Padre. Y de paso, decirle que es la segunda vez en la historia de nuestra nación que recibimos a un Papa. El primero fue San Juan Pablo II, que vino a visitarnos a principios de los años 80. Ahora pues recibimos al Papa León XIV, que viene también a visitar nuestra tierra, la tierra de la Virgen Inmaculada, ¿no? La tierra de Dios. Aquí pues estamos todos muy contentos, todos como un solo hombre, como una sola persona. Nos unimos a la Iglesia, nos unimos a nuestras autoridades, nos unimos a todo el pueblo de Guinea Ecuatorial. Estamos pues preparándonos. Los pastores insisten en decirnos que nos preparemos también a nivel del corazón, que nos preparemos a nivel del alma. Entonces vamos haciendo los dos preparativos, preparando el alma, preparando el espíritu, preparando la vida espiritual, preparando también el exterior, la acogida, porque van a venir huéspedes de todas partes del mundo y tenemos que darles una buena acogida aquí y mostrarles lo mejor que llevamos por dentro, lo mejor que tenemos de nuestra cultura y que pues la grandeza de ser hijos de Dios, la grandeza de nuestra nación se eleve más cada día ese estandarte. Entonces, en eso estamos, preparación espiritual, preparación externa, preparación interna y preparación externa, que coincide también con la invitación que se nos hace en ese tiempo de Cuaresma, preparar los corazones, rasgar, no rasguéis las vestiduras, rasgar los corazones. El Señor nos invita pues a esto, a tener un corazón de carne, ¿no? Arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pues es esto, disfrutando de ese momento de verdad, antes de la llegada del Santo Padre, que el Santo Padre nos encuentre como personas llenas de esperanza, llenas de alegría, llenas de entusiasmo, llenas de paz, y que le contagiemos y que Él también nos traiga bendiciones abundantes para nuestras vidas, para nuestra nación, para nuestras familias, para el continente africano. Entonces, aquí estamos viviendo la alegría de los hijos de Dios, dentro de la humildad, dentro de la sencillez, poniendo cada uno su granito de arena para que esto salga adelante. Así que lo veréis en imágenes, en vídeos, en la televisión, os seguiréis de cerca, ¿no? A través de nuestras antenas, la euforia y la alegría de todos nosotros al recibir al vicario de Cristo en la tierra, aquí en nuestra nación. Padre, algunas palabras para los oyentes y seguidores del Panorama. Sí, decir a la audiencia del programa hispanoamericano que pues se siga viviendo la fe, confiando siempre en la providencia de Dios, en la palabra de Dios. Y el Señor nos llama a ser mensajeros en medio de este mundo, en medio de las tensiones, en medio de las divisiones, en medio de todo lo que puede a veces darnos miedo. El Señor nos invita a ser hombres y mujeres de esperanza, a levantar al caído, a vestir al desnudo, a dar de comer al que no tiene nada, a dar de beber al sediento, visitar al que necesita de nosotros, intentar, pese a nuestras limitaciones y pobrezas, vivir lo que Cristo nos invita a vivir como hijos de Dios.
invitaría pues a todos los oyentes de este programa hispanoamericano, ahí en el país, en la sociedad, en el pueblo, en el lugar del trabajo donde se encuentra cada uno, ser luz del mundo y ser sal de la tierra, ser esperanza, ser un apoyo, ser un baluarte para aquellos que necesitan de nosotros, sabiendo que la fuerza no viene de nosotros, por eso no podemos presumir. La fuerza viene de Dios. Si nos apoyamos en Cristo, podremos también servir de apoyo y luz a los demás. Muchas gracias a ustedes ahí en el estudio y a todos los que nos escucháis a través de este programa hispanoamericano. Gracias. Agradecemos al Padre Andrés Esteban Benda, director de Radio María Guinea Ecuatorial, por acompañarnos en este espacio de diálogo en directo y compartir el acontecer de esta emisora hermana. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. De esta manera llegamos así al final de esta edición del Panorama Hispanoamericano. Agradecemos a todas las radios Marías de nuestros países hermanos por compartirnos sus informaciones y testimonios que estamos seguros que fortalecen nuestra comunión y nuestra fe. Gracias también a ustedes, amigos oyentes, por acompañarnos semana a semana y ser parte de esta gran familia. Desde Radio María Perú les habló Juan José Villar. Los invitamos a permanecer en sintonía, confiando siempre en la intercesión de la Virgen María. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima edición. Finaliza Panorama Hispanoamericano. Les hemos presentado la información de la Iglesia en nuestro idioma. Radio María, una sola radio, una sola misión.